Hola, en este video se va a realizar el análisis de sentimiento con regresión logística en PySpark. Lo primero es instalar PySpark mediante pip y luego se importa las librerías Pandas, PySpark, NumPy, Matplotlib, PySpark SQL, SQL Types y el kit de herramientas de lenguaje natural. A continuación, pues, se inicia una sesión de Spark llamada Twitter y se muestran los detalles del mismo. Luego, abajo, en una variable, se lee mediante Spark un archivo CSV. Y luego, pues, se muestra el, muestra el data frame. A continuación, se renombra las columnas del data frame para que sean más legibles y más fáciles de entender. A continuación, se muestra el esquema del conjunto de datos. Como se observa, cada columna tiene su tipo de dato y, y también si puede ser nullable o no. Luego se muestran los 5 primeros datos. A continuación se muestra el número de rows, de filas, y el número de columnas. Luego se selecciona luego se selecciona para contar los valores nulos de cada columna y se muestran los resultados. Abajo se elimina los duplicados y se muestra, después de ello se muestra el número de rows del data frame. A continuación se muestra el tipo de dato del data frame. Luego se eliminan las columnas ID, Date, Flag, User y se elimina. Luego, pues, el data frame, luego se imprime, luego se muestra el esquema del data frame y también se muestra los cinco primeros datos de ellos. Con la explicación del modelo, bueno, nos quedamos en la parte de target. En esta parte de target lo que se hace es en sí analizar la columna target para ver qué valores dispone. En este caso tiene los valores 4 y 0. En el siguiente código se da, por así decir, una vista temporal del dataframe con nombre ten y luego se usa el SQL para seleccionar la columna target y renombrar como label. Si el valor de target es 4, entonces se establece que el valor es 1.0 y de lo contrario se establece que es 0. El resultado se guarda en un nuevo dataframe llamado df y se muestra en las primeras 5 filas, como podemos ver. Y bueno, esta línea de código, como bien sabemos, te muestra las 5 últimas filas de tu data frame. En el siguiente, bueno, en esta parte vamos a realizar lo que es un conteo, por así decirlo, de las etiquetas que hemos anteriormente mencionado y podemos ver que tenemos un número medio, ¿no? Entre 0 y el 1. Bueno, esta parte del código importa dos librerías de procesamiento de datos. Uno que es StoreWord, que son palabras comunes que se pueden eliminar en el procesamiento de texto. Y el otro es Snod's que es un algoritmo de derivación para reducir las palabras a su raíz. También importa bibliotecas R para trabajar con expresiones. Bueno, en esta parte se relacionan con el procesamiento de texto. Se descarga un conjunto de palabras comunes llamado StarWord y se define un objetivo Stewman para reducir las palabras a su raíz. Y se define una expresión regular para eliminar los caracteres especiales y enlaces de texto. Como podemos mencionar, se puede ver, hemos considerado los siguientes, ¿no? Arroba, S, enlaces y demás, ¿no? Caracteres que no son necesarios para el procesamiento de datos. Esta parte es una función que se utiliza para procesar textos en lenguaje natural. Recibe dos parámetros, el texto que se va a procesar en booleano y opcional llamado stem, que indica si se desea utilizar un algoritmo de streaming para reducir las palabras a su raíz. La función comienza eliminando enlaces, nombres de usuarios y demás. Bueno, en sí elimina ya lo que no nos va a ser de ayuda, ¿no? Para el procesamiento. Ah, una vez hecho todo eso, bueno, como podemos ver, ya tenemos ya creado nuestras columnas text y text claim. Como podemos observar, en esta parte tenemos caracteres y en la parte como que ya lo vamos aplicando un filtro para que ya se vea más trabajable los datos en esa parte.
Ya, una vez ya bien definido esto, lo que procedemos es eliminar la columna que no nos va a servir, en este caso la columna text, lo procedemos a eliminar de nuestro data frame. Y como siguiente, vamos a importar una librería del workflow, la cual permite crear visualizaciones de la nube de palabras a partir de un conjunto de texto. Y bueno, vamos a hacer uso de la librería pandas, ¿no? Estas líneas de código convierten el data frame de PySpark en un data frame de pandas, llamado pandas de Fate. Luego muestra las primeros cinco filas del data frame. Este código genera una nube de palabras a partir de tweets clasificados como positivos en un data frame. Se especifica el número máximo de palabras en la nube, así como el ancho, como ya lo hicimos anteriormente, y se crea, bueno, en sí una nube de palabras, lluvia de palabras, ¿no? En el cual podemos ver las palabras positivas. Mm, Bueno, en este código visualizamos un workgroup a partir de un conjunto de datos, ¿no? En la función de la PLT figure tenemos el 20,16, establece un tamaño de figura, ¿no? Que va a crear. En la siguiente línea de código se crea una instancia de workgroup, de la biblioteca workgroup, ¿no? Donde se va a mostrar un máximo de 200 palabras en la nube y con una anchura de 160 píxeles, ¿no? Y se va a generar una concatenación de dos textos limpios, ¿no? De data frame que tiene una etiqueta y una etiqueta de valor de C. Y finalmente la función PLT in shop muestra el workgroup generado en la figura, ¿no? Siguiendo más abajo, en el código de token, tokenizer, en el módulo feature del paquete PSpark ML, o sea, es una clase para transformar el PSP que convierte en un conjunto de textos, ¿no? Una vez importada la clase tokenizer, se puede crear una instancia de la misma, ¿no? Una vez que se ha creado la instancia, se puede aplicar los datos de texto mediante la función transform. O sea, transformamos los datos, ¿no? De un objeto al data frame de PSpark que contenga el texto de tokenizar, ¿no? De un resultado de la transformación de un nuevo objeto del data frame. Luego, en el siguiente código, utilizamos la clase también tokenizer y del paquete PSpark ML feature para tokenizar la columna, ¿no? Del texto de un objeto de data frame. Luego, después de eso, utilizamos el output control establecido en el work tokens. Esto significa que la columna del texto del objeto del data frame se va a tokenizar, ¿no? Luego, a continuación, se aplica la transformación de tokenización de los datos mediante una función de transform, que va a transformar el data frame. Luego, al final, utilizamos la función shop de words token que imprime por pantalla los números, los 20 primeros registros del objeto del data frame, como visualizamos, los 20 primeros registros, ¿no? Del data frame. En el siguiente código, importamos la clase counter vectorizer, ¿no? Del modelo feature del paquete PSpark ML. Con el counter vectorizer es una clase que transforma del PSpark, ¿no? Que convierte una colección de documentos de texto a una matriz de términos de documentos. Una vez que la clase vectorizer se puede crear una instancia de la misma, ¿no? Que configura los parámetros necesarios para su uso de un flujo de trabajo de PSpark, ¿no? Una vez que creado la instancia de count vectorizer, se puede aplicar datos de texto mediante función fit y transforma de un objeto de data frame. PSpark, la función fit ajusta el modelo de conteo y entrenamiento, ¿no? Y la función transform aplica el modelo de ajustado de datos y entrenamiento y devuelve el data frame resultante, ¿no? En el siguiente código vamos a mostrar el count vectorizer, el paquete PSpark ML feature para crear una matriz de términos, ¿no? De documentos de data a partir del data frame. Luego, primero se crea una instancia, ¿no? Counter vectorizer de parámetro input call o output call, ¿no? Que establece el RAM feature. Esto significa que la columna word tokens del objeto data frame de entrada se va a utilizar como entrada para crear la matriz de términos de documentos y los resultados se almacenarán en una nueva columna, ¿no? Luego, en el counter vectorizer, los datos de entrada serán word tokens. El resultado es un nuevo objeto, ¿no? Counter vectorizer mode que contiene la información necesaria para que la matriz de términos de un documento. Luego se va a aplicar la transformación del objeto. Luego con el counter vectorizer los datos de entrada, el resultado será un nuevo objeto del data frame, ¿no? Luego en el código se va a importar la clase IEDF del módulo feature del paquete PSpark ML. El IEDF es la clase de que transforma el PSpark que aplica la técnica de frecuencia inversa, ¿no? De documentos IEDF por las siglas, ¿no? Es una matriz de términos de documentos, ¿no? De data frame. Bueno, luego en el siguiente código vamos a mostrar que el IEDF del paquete PSpark ML feature calcula, ¿no? El data frame. Luego en el parámetro de input call establecido y el output call establecemos las features, ¿no? Esto significa que la columna rad features del objeto data frame de entrada contiene el data m, ¿no? Y, y mediante la clase code vectorizer se va a utilizar como entrada para calcular el IDF, ¿no? Luego tenemos la función fit del objeto IDF con los datos de entrada features. El resultado es un nuevo objeto, ¿no? IDF model, ¿no? Que contiene. Ya continuando con la exposición de ese final, en este código lo que nos explica
aquí se está seleccionando la columna label y factures del data frame, rescal data, y se está creando un nuevo data frame llamado DF final que contiene solo estas dos columnas. Esto puede ser utilizado para realizar análisis y ajustes de modelos específicos. Ya, y en el siguiente línea lo que dice, lo que nos indica es que en resumen el seed igual 42. En resumen, este código divide el data frame final con dos conjuntos de datos, uno para el entrenamiento y el otro para la evaluación, y establece una semilla aleatoria para garantizar la producibilidad y la división. Ya, y el trainDef, este método se utiliza para contar el número de filas en el data frame. Ya, y por lo tanto, lo que estamos haciendo, el train count, lo que nos indica es, devuelve un número entero que indique el número de filas y de instancias. Ya, y pasando al siguiente código que es traindef.show. Aquí lo que hace está listando. En resumen, este dato se utiliza para mostrar las primeras filas del data frame en un formato legible de la tabla. En este caso, traindef.show muestra las primeras 20 filas del data frame traindef, que contiene los datos de entrenamiento para el modelo de aprendizaje automático y salida, incluye diversas características. Ya, y el siguiente código, lo que es traindef group label con .show, eso nos indica, nos muestra la salida de recuento de instancias de entrenamiento en cada clase que utiliza para evaluar el desequilibrio de las clases en los datos de entrenamiento y comprender el modelo si tiene suficientes datos para aprender en cada clase. Ya, y siguiendo el único test DF, lo que hace es, lo que ha contado que hay 47.682. El from es la clasificación de la regresión logística. Ya, en resumen, ese código LR Logis Regresión lo que hace, en resumen, estas líneas de código crean un objeto de regresión, lo que se utiliza para entrenar el modelo de aprendizaje automático por los datos de entrenamiento traindef. Ya, para más avance, aquí lo que estamos haciendo son las predicciones y el predicción en el cuadro label fetus row prediction. En resumen, estas líneas de código convierten el data frame en predicciones de PySpark. Es un data frame con un conjunto de datos de prueba, la que concluye los valores y las características. Las características y la salida incluyen los valores, la verdadera clase de predicción y los modelos para las primeras filas del data frame. Ya, y la siguiente columna es from es lo que hace es nada más para ver el y true, es lo que hace el label float. Aquí se está convirtiendo la columna label en un data frame llamado pred en un array de valores flotantes y se está guardando en la variable y-true. Luego se ha seleccionado la columna de predicción. Ya, y en el y-true value aquí lo único que hace es esto, muestra el encuentro de valores únicos en el array. Y en el siguiente código también es que y-pred value counts. Esto muestra el recuento de valores de la columna de predicción del data frame. Puede ser útil para evaluar la distribución del modelo. Y el único, por último, para terminar, lo que estamos haciendo es que el from schema métricas de la clasificación. Aquí estamos viendo la matriz de confusión, que este modelo entrenado, en resumen, en conclusión, se podría decir que no ha sido tan bueno ni tan malo, que ha tenido una precisión de 76%. Y ese es bueno, y que el modelo sí se ha entrenado de forma correcta y sí nos puede servir que hemos podido para analizar sentimiento. Y con eso estaría concluyendo mi exposición.